Continuando con nuestra serie de mensajes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos ahora a meditar por unos momentos nuevamente en la palabra de Dios, y les invito para que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 55 y versículos 6 y 7. Isaías, capítulo 55 y versículos 6 y 7, que dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías. Hablar de Dios es hablar de un tema que nos es común a prácticamente todo el mundo. Es un tema en el cual todos nos consideramos expertos, porque desde niños estamos acostumbrados de alguna manera a mencionar el nombre de Dios, aunque a veces, incluso generalmente, no sabemos qué significa, pero en momentos de apuros y en determinados momentos simplemente nos acordamos de Dios y lo mencionamos. Una experiencia personal, por ejemplo, cuando yo tenía ya por unos 6 o 7 años, me sucedió algo pues muy peculiar, como la niñez de muchos, de todos como niños que pasamos por esas experiencias. Estaba yo en casa de mis abuelos maternos, cuando pues, como es propio de los niños, estaba haciendo por ahí algunas travesuras, y de repente sale la abuela de tal manera que me sorprendí y me dice: Enriquito, ¿qué estás haciendo? Entonces, yo sorprendido corrí, y en mi premura sentía y creía que mi abuela me iba persiguiendo, y entonces comencé a decir: ¡ay, Diosito lindo, bonito, me anda matando, abuela! Clamaba a Dios, y aunque la abuela ya ni siquiera se ocupaba de mí, ya se había quedado allá donde había salido de repente. Con eso quiero decir que en realidad el nombre de Dios con mucha frecuencia viene a nuestros labios, pero solo a nuestros labios. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad no lo conocemos. Sin embargo, creo que definitivamente debe ser parte de nuestro conocimiento, parte de nuestra vida. Y Dios, en ese sentido, es propio que nosotros lo conozcamos. Spurgeon dice: la ciencia más elevada, la especulación más sublime y la filosofía más alta en la cual el Hijo de Dios debe ocuparse es el nombre, la naturaleza, la persona y la obra del gran Dios, a quien llama Padre. A quien llama Padre. Y en este día tan peculiar, en un momento dado, que generalmente ahora se le tiene, ¿verdad? No sé si ya lo sacaron de la manga, pero bueno, que es Día del Padre. Vamos a meditar principalmente y únicamente en nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Dios. Pero vamos a meditar precisamente en relación de lo que podríamos llamar para encontrarnos con el Señor, para conocer a Dios, para encontrarnos con el Señor. ¿Sabemos realmente cómo hacerlo? ¿Conocemos la forma o la manera de poder encontrarle? A través de las Sagradas Escrituras, en las cuales nosotros acabamos de leer, ahí el mismo Señor, el profeta, Dios hablando a través del profeta, nos dice la forma y la manera de cómo nosotros podemos encontrarnos con Dios, relacionarnos con Él.
conocerlo, como dijo Jesucristo incluso, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros tenemos en este pasaje los lineamientos a través de los cuales nosotros podemos encontrarnos con el Señor, conocer a Dios, encontrarnos en ese sentido con nuestro Padre Celestial, conocerlo, entenderlo y comprenderlo. Y aquí la Biblia nos enseña. ¿Cuál es la forma? Primero, debemos de buscarlo fervorosamente. Debemos de buscarlo fervorosamente, no nada más al ahí se va, no, tiene que ser de una manera fervorosa. Es lo que nos dice el versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si nosotros rechazamos la manera en cómo se nos ha revelado a través de su palabra, si nosotros no aceptamos en ese sentido la forma en cómo Él se da a conocer a nosotros, nosotros nos vamos a extraviar por conceptos totalmente equivocados. Si no tenemos un marco de referencia para que nosotros podamos, en ese sentido, encontrarlo de manera efectiva, y eso es la palabra de Dios, nosotros nos vamos a extraviar y vamos a ir por conceptos totalmente diferentes. Debemos buscarlo mientras sea hallado, y esto es ahora, no después de la muerte, no después que nosotros hayamos desaparecido, no, porque entonces será demasiado tarde. Solamente queda una horrenda expectación de juicio después de que nosotros desaparezcamos de esta tierra, de este mundo. El tiempo es ahora, mientras puede ser hallado. Es decir, tenemos nosotros que buscarlo con un corazón sincero y verdadero. Es decir, tener un conocimiento verdadero de Él, no completo. Nosotros no vamos a tener un conocimiento de Dios completo, porque Dios es infinito, porque Dios es sin igual. De tal manera que nosotros sí vamos a tener un conocimiento verdadero y nos vamos a encontrar verdaderamente con Él, como dice aquí su palabra, pero no completo. Porque sondear las profundidades de Dios está solamente en el Espíritu Santo, solamente en Jesucristo, que es nuestro Dios. Pero nosotros podemos encontrarnos con Él de una manera verdadera. Estar conscientes de nuestra absoluta necesidad de Él. Si realmente nosotros lo necesitamos, lo vamos a buscar fervorosamente. Un corazón sincero solamente lo busca en su necesidad, cuando Él tiene, en ese sentido, una necesidad apremiante. Cuando nosotros sabemos que necesitamos a Dios, entonces vamos a buscarlo. Y vamos a buscarlo de una manera perseverante. Buscarle mientras pueda ser hallado. Es decir, sentir y confesar nuestra necesidad de Dios en la totalidad de nuestra vida. Rendirnos a su dirección y no seguir el consejo vano de los hombres, no. Porque los hombres nos van a extraviar. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios y nos basamos en ella, nosotros vamos a conocer, vamos a encontrarnos verdaderamente con Dios. Es decir, escudriñar las Escrituras y buscarlo con un verdadero ahínco, escudriñando las Escrituras. Cristo nos dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí. Es decir, nosotros tenemos que escudriñar la Biblia.
no dejando las cosas al azar, a la pasión, a la moda o al capricho. No, no es la forma de buscar a Dios, por simple capricho o por simple moda. Ahora, por ejemplo, es moda hablar de Dios, bueno, hablamos de Dios. Que se olvida la gente de Dios, nos olvidamos. No, nosotros tenemos que obrar de una manera perseverante y buscarlo de una manera verdadera, no por capricho, no, buscarlo porque en realidad lo necesitamos. Si buscamos con un corazón sincero y fervoroso, lo vamos a encontrar, porque la Biblia dice, Dios dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. He ahí precisamente lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. El encontrarnos con el Señor, realmente, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, es fácil. Si nosotros realmente reunimos en ese sentido la manera y la forma, como dice aquí, la palabra de Dios. Nuestro marco de referencia es la palabra de Dios. Y solo a través de ella nosotros podemos encontrarnos con Dios. Ahora bien, pero no solamente eso. En segundo lugar, las condiciones para encontrarnos con nuestro Padre, con nuestro Dios, con nuestro Señor. ¿Cuáles son esas condiciones? Versículo 7, al principio dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová. ¿Se dan cuenta? Tenemos que hacer un retorno completo de lo que nosotros somos, de como nosotros somos. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová. ¿Por qué razón? Versículo 8, ahí mismo, en el versículo 8 nos da la razón. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Ven ustedes? Nuestros caminos están errados. Nuestros pensamientos están totalmente equivocados. Necesitamos nosotros despojarnos de todo lo que nosotros tenemos y somos. De todo lo que nosotros vivimos. El camino del hombre tiene que ser trazado por alguien superior a él y más sabio que él, porque él es incapaz de guiarse de manera correcta. Pues la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y eso es una realidad, y es exactamente lo que incluso la Biblia testifica en cuanto al hombre. El hombre no puede encontrar a Dios por sus propios medios y sus propias maneras. El camino que sigue desde que nace, ese camino natural que ha aprendido desde niño, debe de despojarse de él. Es un camino que seguimos por costumbre, por hábito. Y lo que nosotros aprendemos por hábito desde el punto de vista humano está totalmente equivocado, está totalmente errado. Porque son conceptos humanos. Porque son conceptos que se han venido creando a través de la historia en cuanto al hombre, pero son totalmente desviados. Porque no están basados en la palabra de Dios. Y si la palabra del Señor nos enseña, deje limpio su camino, eso significa entonces que ese hombre que tiene ese camino es un impío. Es un impío. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Es decir, debe despojarse de todo porque somos inicuos. Somos personas que torcemos nuestros pensamientos y nuestros caminos, y a través de ello nosotros no vamos a poder encontrar a Dios. No lo vamos a encontrar. Nuestro camino habitual, ese debemos nosotros de dejarlo. Es decir, el camino al cual nos hemos adherido siempre. Es ese camino en el cual, pues todos caminan. Y Cristo dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que caminan por él. Qué terrible y qué espantoso. Todos caminan por ese camino.
No quieren ir en sentido contrario. Porque el sentido contrario es ir en contra del pensamiento común, en contra del pensamiento humano. No, tenemos que seguir conforme van las aguas. Y conforme van las aguas es el pensamiento de los impíos, de los inicuos. Como dice aquí, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Es decir, cuando nosotros realmente seguimos de acuerdo a nuestros propios pensamientos, estamos obrando de una manera humana. Y el pensamiento humano está en abierta oposición a nuestro Dios. Tenemos que buscar al Señor de acuerdo a los pensamientos y cánones establecidos por el mismo Dios. Tenemos que dejar nuestras opiniones, nuestras nociones y nuestras propias ideas. Es decir, hay que despojarnos de todo ese bagaje que nosotros hemos adquirido por costumbre y por hábito. Lo que pensamos de Dios. Por ejemplo, como yo decía, ¡ay, Diosito! ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el concepto de Diosito. O sea que es un ser digno de lástima, porque es un Diosito. No, es Dios. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios conforme a su palabra, nosotros nos vamos a dar cuenta de la amplitud del conocimiento de Dios, la amplitud del conocimiento de Dios, del mismo Dios, que es insondable. Pero allí es donde nosotros vamos a poder encontrar refugio, fortaleza y ayuda en nuestra vida, en nuestros conflictos, en nuestros dolores y en nuestros sufrimientos, cuando nosotros conozcamos a Dios. Dice la Biblia, y conoceremos y proseguiremos en conocer a nuestro Dios. Como el alma está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra, así vendrá a nosotros. Y tendremos un conocimiento pleno de Dios, no completo, no profundo, total, no, pero sí un conocimiento pleno. El necesario para poder nosotros decir, conocemos a Dios. Porque Job dice, cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Es un susurro. Lo que nosotros hemos oído es un susurro. Sin embargo, con eso va a ser más que suficiente para nuestra satisfacción y para nuestra ayuda al conocer a Dios, al encontrarnos con el Señor. Tenemos que volvernos al Señor, dejar nuestro orgullo, dejar nuestra soberbia, nuestro descuido y la oposición que nosotros vivimos. Tenemos que dejar de ser desobedientes a Dios, porque es una desobediencia el no acatarnos a lo que la Biblia nos enseña. Eso es desobediencia. Tenemos nuestros propios conceptos, pero son conceptos cerrados. Vayamos a la Biblia y allí nos daremos cuenta de la realidad de Dios. ¿Quién es Dios? A través de su palabra. Solamente así. Porque de lo contrario, definitivamente estamos caminando en sentido opuesto al conocimiento y al encuentro con el Señor. Cualquier forma que nosotros tengamos preconcebida, humana, está en abierta oposición a Dios. Y no lo vamos a encontrar por más que nos esforcemos. Por más que estudiemos la filosofía, por más que estudiemos la ciencia, por más que estudiemos nosotros el conocimiento del hombre, no vamos a encontrar a Dios. Solamente a través de Jesucristo, a través de su palabra. Solamente a través de su palabra podemos encontrarlo. Y en tercer lugar, encontrar al Señor tiene que ser a su manera. Para encontrar al Señor tiene que ser a su manera, a la manera de Dios. Y es el versículo 7 al final. Dice, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Se da cuenta? El cual tendrá de él misericordia. El hombre en su soberbia cree encontrar al Señor por sus propios medios, pero siempre terminará en fracaso. ¿Por qué? Porque su búsqueda es
con orgullo y soberbia. Dios se da a conocer al hombre por pura misericordia. Por eso dice, el cual tendrá de él misericordia. Por misericordia se dará a conocer a nosotros. No porque lo merezcamos, no. Es porque Él quiere darse a conocer a nosotros. Si nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón, Él tendrá misericordia y compasión de nosotros. Y se dará a conocer. Se dará a conocer a nosotros, pero por pura misericordia. Nada más. El cual tendrá de Él misericordia y se le mostrará. Se le mostrará. Por eso, cuando en aquella experiencia de Moisés, que le pidió, Señor, quisiera ver tu gloria, dice, yo te la mostraré, pero te pondré en una hendidura y pasaré delante de ti. Pasa el Señor, lo pone en una hendidura y Moisés incluso baja su rostro. ¿Y qué es lo que oye? Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Misericordioso y piadoso. Porque por pura misericordia se le mostró. Pero dice la Biblia, y entonces levantó Moisés su rostro y solo vio las espaldas. Las espaldas del Señor Jesús, no de Dios, de Jesucristo. Porque Él es Dios. Él es Dios. Pero vio las espaldas. ¿Por qué? Porque dijo Dios, nadie me puede ver y vivir. Pero por pura misericordia. Y por pura misericordia vendrá a nosotros. Reconozcamos nuestra indignidad de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra indignidad de Dios y le buscamos siendo indignos, Él va a tener misericordia y se mostrará a nosotros. Esto solo a través del sacrificio de Cristo que hace posible la misericordia de Dios. No es por duros sacrificios del hombre, no. Los sacrificios que hace el hombre más lo alejan de Dios. Porque Dios no quiere sacrificios. La Biblia dice, no quiere sacrificios que yo no daría. No quiere holocaustos. El corazón contrito y humillado, ese es el que va a encontrar a Dios. El corazón contrito y humillado. Cuando nosotros realmente aprendamos conforme a las condiciones del Señor el buscar a Dios, entonces lo vamos a encontrar. Mientras, olvídense, no lo vamos a encontrar. Ni mucho menos por el engaño satánico del purgatorio. Muchos creen que vamos a purgar nuestras penas y entonces después llegaremos al Señor. Si no es por la misericordia de Dios, si no es por el sacrificio de Cristo, nadie va a conocer a Dios. Porque el purgatorio no existe. Es una idea satánica y una mentira. Un engaño satánico. Necesitamos a Cristo, necesitamos a Dios. Solo en arrepentimiento y confesión podemos volvernos al Señor. Y Él tendrá misericordia. Dice la Biblia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, perdonará nuestro orgullo. Perdonará. Fíjense bien. ¿Por qué será amplio en perdonar? ¿Por qué? Porque al seguir nuestros propios conceptos, en realidad estamos pecando contra Dios. Pero nuestros pecados pasados, presentes y futuros serán perdonados en Jesucristo nuestro Señor. Y así nosotros podremos conocerlo a través de Jesucristo. Jesús le dijo a Tomás, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dices entonces, muéstranos el Padre? El Padre es Cristo. Dios es Cristo. A través de Cristo nosotros podemos conocerlo, pero solo cuando dejemos nuestros propios pensamientos y nuestros propios caminos. Cuando nosotros nos despojemos totalmente de nosotros mismos, cuando nosotros nos renovemos en Cristo, en una persona nueva, vamos a encontrarnos con Dios.
Y solamente de esa manera podemos nosotros realmente relacionarnos con Dios a través de Jesucristo, por su Santo Espíritu, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.